Domingo de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído qué se dijo a los antiguos? No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído qué se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído qué se dijo a los antiguos? No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Hemos visto en evangelios sucesivos cómo Jesús señala caminos de felicidad, caminos de cielo en las bienaventuranzas. Como hace una semana nos invitaba a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y como ahora de alguna manera, en forma tajante, dice: no he venido a abolir esa ley de Dios, sino a darle cumplimiento, radicalidad, profundidad. ¿Cómo entender esa expresión de Jesús aplicable a tres casos? El tema del homicidio, la confrontación, la pelea con el hermano, el tema del adulterio, del divorcio, la fidelidad en el amor matrimonial y el tema de los juramentos. A partir de tres casos puntuales, Jesús señala cómo Él viene a traer una verdadera revolución evangélica. Ya no es más la religión del judaísmo de hace 20 siglos, la religión del cumplimiento, y acentuemos esa palabra, cumplo y miento. De alguna manera me apoyo en una ley cultural, externa, fría, pero violo su espíritu. De alguna forma Jesús señala que la auténtica religión es la que sale del corazón, el amor,
el perdón, la justicia, la misericordia, la sinceridad del corazón, la sinceridad en las palabras. Ya no más esas prácticas externas que calman de alguna forma como la conciencia, y coloquemos ejemplos claros. Es más fácil a veces hacer una oración, una devoción, un rosario, una novena, que pagar un salario justo. Es más fácil ir a una Eucaristía semanal que perdonar de corazón a un hermano. Es más fácil de alguna forma uno tener una práctica piadosa, cultural, externa, que practicar la misericordia de lengua con el hermano. Esa es la justicia superior, esa es la ley que viene Jesús a proponer como la meta más alta a ser cumplida, la ley del amor, la ley de la justicia, la ley de la misericordia. Mucha gente en nuestro mundo desafortunadamente tiene la idea de que la ley evangélica es opresora, de que los mandatos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, como en el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, son cargas pesadas para la vida del hombre. Es todo lo contrario, aligeran la existencia, nos llevan a nosotros a mirar como con otros ojos las relaciones interhumanas, las circunstancias que estamos viviendo, y sobre todo da un giro al corazón, a tener relaciones más amorosas, más fraternas. ¿Cómo trabajar a esto? ¿Cómo apropiarnos? ¿Cómo internalizar esa ley de Dios? Tenemos que descubrir ante todo que esa ley de Dios es sabia. Si no reconocemos que hay una sabiduría escondida, profunda en la ley de Dios, seguramente no nos la vamos a apropiar. En segundo lugar, tenemos que reconocer que esa ley es verdadera. En Dios, en sus mandatos, en sus preceptos, no hay engaño. Hay engaño en las palabras de los hombres, pero no en las palabras de Dios. Y reconocemos desde el fondo del alma que cuando uno sabe, apoyado en el Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, leer la historia personal como historia de salvación, uno descubre una sabiduría y descubre una verdad, una realidad profunda que ilumina esos recónditos laberintos del corazón humano, del alma personal. Hablaríamos de una tercera propiedad o de una tercera realidad característica de la palabra de Dios que nos lleva a cumplirla en plenitud, en radicalidad. Es una palabra eterna. No obedece a modas, no obedece a estadísticas, no obedece a criterios humanos. Más allá de las épocas, más allá de los tiempos, la palabra de Dios es eterna. Se aplica en toda época, en todo tiempo, en toda generación, porque conoce como nadie esa palabra divina en su sabiduría, lo que es la necesidad del corazón del hombre. Hablaríamos de una cuarta característica. La palabra de Dios es universal. Ya no solo es eterna en el tiempo, sino universal para cada cultura, para cada nación, para cada raza. Independiente del lugar donde hayamos nacido, si algo ha mostrado la Iglesia es su universalidad, su catolicidad. Raza amarilla, raza morena, raza latina, raza blanca, todos de alguna manera reconocemos el poder de verdad, de sabiduría, de eternidad que hay en las palabras de Dios aplicado en la propia vida y en las relaciones interpersonales. Agregaríamos un quinto elemento. La palabra de Dios es suave. Mientras las palabras humanas, las exigencias humanas a veces son auténticos yugos, y de eso de alguna manera se dolía Jesús con las leyes judías, cultuales, tan exigentes con el pueblo sencillo de Dios. Él dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan que mi yugo es llevadero, que mi carga es ligera. Como nadie, Jesús comprendió la carga legal y cultural que el judaísmo de su tiempo impuso al pueblo creyente. Eran leyes en su peso verdaderamente insoportables. La ley de Dios es suave porque transforma al hombre sin violencia. Si algún esfuerzo tiene que hacer el corazón humano es simplemente abrirse a la acción del Espíritu Santo en su vida
y dejarse transformar. Reconozcamos esa dulzura y esa suavidad de cómo Dios va moldeando el corazón humano cuando es dócil a la acción recibida a través del Espíritu Santo. Hablaríamos de una sexta palabra. La palabra de Dios es paradójica. A veces es contraria, opuesta a las directrices, a los criterios y a la sabiduría de los hombres. Reconocemos que lo que es sabio para Dios normalmente es necedad para los hombres, y lo que es sabiduría de hombres es necedad para Dios. Reconocemos que la gran sabiduría de Dios es la cruz, locura para los griegos, necedad para los judíos, pero fuerza de Dios y salvación de Dios para los hombres de fe. Qué paradoja, qué contradictoria, qué opuesta, qué irónica puede ser la ley de Dios, y sin embargo allí hay una sabiduría, hay un mensaje que es eterno, que es universal, un mensaje aplicable a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Finalmente pudiéramos decir que esa palabra de Dios a veces está escondida a la mirada de los hombres, oculta. Conocemos el texto, pero la sabiduría, el espíritu profundo de la ley de Dios a veces no es fácil de discernir. De hecho, Jesús lo manifiesta claramente. Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque has revelado estos secretos a los simples y sencillos de corazón y los has escondido a los sabios de esta tierra, a los poderosos de este mundo. Descubrimos pues una ley de Dios oculta ante la simple mirada humana y solo visible ante la sabiduría que puede acceder un hombre simple de corazón. Estas 7 razones nos dan a nosotros argumentos para creer la palabra de Dios. De alguna manera sospechar de las afirmaciones del mundo cuando dicen que obedecer a Dios es perder la libertad. Qué inmensa mentira, qué gran falacia la que nos ha vendido la mentalidad moderna. Saben, queridos amigos, la experiencia como sacerdote me señala que el hombre que más habla de su libertad personal es el hombre que primero termina esclavizado de sus pasiones desordenadas. La persona que más exagera su individualidad, su autonomía, el libre desarrollo de su personalidad, aquella que exacerba la libertad individual hasta el endiosamiento, es la persona que más fácilmente termina encadenada, atada, esclavizada de sus pasiones, de sus deseos, muchas veces desordenados. Dios, y en la obediencia a la ley de Dios, solo hay libertad. 3 casos nos ha presentado el Evangelio: el adulterio y el divorcio, el caso del homicidio y el estar disgustado con un hermano, y el caso del juramento. Y en todos Jesús nos señala la esencia. Frente a la casuística de divorcio y adulterio está la fidelidad y el amor hermoso de Dios. El amor que se debe a un hombre y una mujer como reflejo del amor de Dios. Frente al juramento está simplemente la sinceridad de corazón, y frente al homicidio, la pelea, el enojo con el hermano, buscar la reconciliación. No temamos al conflicto, el conflicto siempre lo vamos a tener. Temamos a no saber manejar el conflicto, a saber que es parte de la vida. Amar es exigir, amar es también confrontar, amar es señalar en dónde nos podemos equivocar. Amar es de alguna manera pedirle a una persona una respuesta mayor, precisamente porque queremos lo mejor para ella. Y eso es lo que enseña la ley de Dios. Esta ley es exigente porque Dios quiere lo mejor para nosotros. En esa exigencia está un camino de felicidad personal. Podríamos sintetizar todo este mensaje en una sola palabra: la fidelidad a la ley de Dios es la felicidad del hombre. Piensa en esta frase: la fidelidad a la ley, a la palabra de Dios, radicalizada, profundizada, cumplida plenamente, es la verdadera felicidad del hombre. Amén.
aleluya, 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 aleluya. El juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído qué se dijo a los antiguos? No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra de Dios. La palabra de Dios es manal que perdonar de corazón a un hermano. Es más fácil de alguna forma uno tener una práctica piadosa, cultural, externa, que practicar la misericordia de lengua con el hermano. Esa es la justicia superior. Esa es la ley que viene Jesús a proponer como la meta más alta a ser cumplida. La ley del amor, la ley de la justicia, la ley de la misericordia. Mucha gente en nuestro mundo desafortunadamente tiene la idea de que la ley evangélica es opresora, de que los mandatos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, como en el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, son cargas pesadas para la vida del hombre. Es todo lo contrario, aligeran la existencia, nos llevan a nosotros a mirar como con otros ojos las relaciones interhumanas, las circunstancias que estamos viviendo, y sobre todo da un giro al corazón, a tener relaciones más amorosas, más fraternas. ¿Cómo trabajar a esto? ¿Cómo apropiarnos? ¿Cómo internalizar esa ley de Dios? Tenemos que descubrir ante todo que esa ley de Dios es sabia. Si no reconocemos que hay una sabiduría escondida, profunda en la ley de Dios, seguramente no nos la vamos a apropiar. En segundo lugar, tenemos que reconocer que esa ley es verdadera. En Dios, en sus mandatos, en sus preceptos, no hay engaño. Hay engaño en las palabras de los hombres, pero no en las palabras de Dios. Y reconocemos desde el fondo del alma que cuando uno sabe, apoyado en el Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, leer la historia personal como historia de viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Hemos visto en evangelios sucesivos cómo Jesús señala caminos de felicidad, caminos de cielo en las bienaventuranzas. Como hace una semana nos invitaba a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y como ahora de alguna manera, en forma tajante dice, no he venido a abolir esa ley de Dios, sino a darle cumplimiento, radicalidad, profundidad. ¿Cómo entender esa expresión de Jesús aplicable a 3 casos? El tema del homicidio, la confrontación, la pelea con el hermano, el tema del adulterio, del divorcio, la fidelidad del amor matrimonial y el tema de los juramentos. A partir de 3 casos puntuales, Jesús señala
cómo Él viene a traer una verdadera revolución evangélica. Ya no es más la religión del judaísmo de hace 20 siglos, la religión del cumplimiento, y acentuemos esa palabra, cumplo y miento. De alguna manera me apoyo en una ley cultural, externa, fría, pero violo su espíritu. De alguna forma Jesús señala que la auténtica religión es la que sale del corazón, el amor, el perdón, la justicia, la misericordia, la sinceridad del corazón, la sinceridad en las palabras. Ya no más esas prácticas externas que calman de alguna forma como la conciencia, y coloquemos ejemplos claros. Es más fácil a veces hacer una oración, una devoción, un rosario, una novena, que pagar un salario justo. Es más fácil ir a una Eucaristía, hacer salvación. Uno descubre una sabiduría y descubre una verdad, una realidad profunda que ilumina esos recónditos laberintos del corazón humano, del alma personal. Hablaríamos de una tercera propiedad o de una tercera realidad característica de la palabra de Dios que nos lleva a cumplirla en plenitud, en radicalidad. Es una palabra eterna. No obedece a modas, no obedece a estadísticas, no obedece a criterios humanos. Más allá de las épocas, más allá de los tiempos, la palabra de Dios es eterna. Se aplica en toda época, en todo tiempo, en toda generación, porque conoce como nadie esa palabra divina en su sabiduría, lo que es la necesidad del corazón del hombre. Hablaríamos de una cuarta característica. La palabra de Dios es universal. Ya no solo es eterna en el tiempo, sino universal para cada cultura, para cada nación, para cada raza. Independiente del lugar donde hayamos nacido, si algo ha mostrado la Iglesia es su universalidad, su catolicidad. Raza amarilla, raza morena, raza latina, raza blanca, todos de alguna manera reconocemos el poder de verdad, de sabiduría, de eternidad que hay en las palabras de Dios aplicado en la propia vida y en las relaciones interpersonales. Agregaríamos un quinto elemento. La palabra de Dios es suave. Mientras las palabras humanas, las exigencias humanas a veces son auténticos yugos, y de eso de alguna manera se dolía Jesús con las leyes judías, cultuales, tan exigentes con el pueblo sencillo. Domingo de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído qué se dijo a los antiguos? No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez